Bienvenidos al módulo Cartas Generales. Les saluda la licenciada Isabel Ramírez. En esta primera lección hablaremos sobre la introducción a las cartas generales. Antes de comenzar, te invito a orar conmigo. Padre amado, damos gracias por todo lo que tú das y permites en este tiempo. Estamos muy agradecidos por tu amor y misericordia. Y rogamos por las personas que en esta tarde están escuchando esta nueva lección para este nuevo módulo. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, damos gracias por cada uno de ellos. Amén. Muy bien. En esta nueva lección veremos acerca del estudio del libro de Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y por último el libro de Judas. Solo en la cual podremos tomar en cuenta algunos objetivos. La primera, el objetivo de esta clase y del módulo en general es que cada uno de los estudiantes puedan conocer el contenido identificando el tema teológico y ético, el detalle de los libros, conocer la temporalidad e historia y género literario de cada una de estas epístolas. Las actividades que van a realizar los estudiantes es la producción de material textual y producción de texto, dirigida a la población en general de su iglesia. De esta forma también podremos explicar el contenido del libro y de la lección a través de la cronología de las escrituras de los libros por aparición. Empezaremos por el estudio de la epístola de Santiago, continuamos con Hebreos, luego avanzaremos sobre Judas, casi al final del módulo, primera y segunda de Pedro, y al final, primera, segunda y tercera de Juan. Hablemos sobre esta pequeña introducción al libro de Santiago. Santiago era llamado también Santiago el Justo, luego apodado Rodilla de Camello porque oraba demasiado. Fue creyente después de la resurrección de Jesús. Esto podemos observar en Marcos capítulo 3 verso 21 y en el libro de Juan capítulo 7 verso 5, donde Jesús se le aparece personalmente después de la resurrección. Esto podemos detallar también sobre este libro. El género de este libro es epistolar, puesto que es una epístola y tiene una connotación poética porque es parecida al libro de los Proverbios. El autor de esta epístola es Jacobo, medio hermano de Jesús. La relación la podemos ver en Mateo capítulo 13 verso 55. Algunos datos importantes, puesto que Santiago estuvo presente en el cenáculo o aposento alto y posiblemente también participó en el Pentecostés. A través del estudio de 1 Corintios capítulo 9 verso 5 podemos deducir que él estuvo casado. Otros datos importantes que tenemos es que Santiago es considerado por Pablo como un pilar. Obviamente no era uno de los 12 apóstoles, según el libro de Gálatas capítulo 2 verso 9. Y reconociendo la gracia que me es dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra y señal de compañerismo para que otros fuésemos a los gentiles y a ellos a la circuncisión. El segundo punto. Hay similitudes entre el escrito del libro de Santiago con el libro de Hechos capítulo 15 versos 23 y 29. El punto número 4, no menos importante que el 3, él fue muerto en el año 44, durante el reinado de Herodes Agripa. Posiblemente lapidado, pero al parecer este texto está relacionado con
el otro Santiago considerado el Santiago menor, quien murió en el año 62. Por otro lado, se pueden considerar acerca de la autoría de Santiago como el autor de la epístola. Hay muchas pruebas de que la epístola fue escrita por el autor del discurso de Hechos 15, 13 al 21 también, porque existen delicadas similitudes del pensamiento y estilo demasiado sutil para una mera imitación. La misma similitud aparece entre la epístola de Santiago y la carta de Antioquía, probablemente también escritas por Santiago. El contenido. El contenido que tenemos en este punto, en sus 5 capítulos nosotros podemos encontrar una relación, que Santiago es la reminiscencia del Sermón del Monte, lo que significa que es un recuerdo impreciso de un hecho o una imagen del pasado que viene a la memoria en ese entonces. Por otro lado, también se puede decir que la relación en la escritura del libro de Santiago es como para enseñar a los de aquel entonces sobre las lecciones que había dejado el apóstol Pablo en ellos. Podemos encontrar de este lado obstáculos para la canonización del libro. Por otro lado, vamos a destacar la genuinidad. Fue eludida en los escritos de Clemente de Roma, también en los no canónicos pero populares escritos cristianos llamados de Sherbet of Hermans o Pastor Hermans, escrito acerca de los 130 después de Cristo. Es citado directamente por Origen en su comentario de Juan 19:23. En su historia, por Eusebio lo listó como uno de los libros disputados. Por consiguiente, está incluido en la revisión de la traducción de Siria. Por otro lado, Origen y Juan de Damasco en el este y Jerónimo y Agustín en el oeste lograron la inclusión de este libro en el canon. Y por último, fue aceptada por Crisóstomo y Teodoreto, ambos líderes de la Escuela de Interpretación Bíblica de Antioquía. Cada uno de estos 7 datos son tan importantes para poder otorgar genuinidad a la escritura de este libro. Con respecto a la lectura y la estructura del libro, en esta primera parte del versículo 1, nosotros podemos encontrar la frase siervo, que es comparada con el concepto de esclavo. En su humildad, Santiago no explica que él es el hermano de Jesús. En su humildad, porque otras personas atribuirían el mismo hecho de ser hermanos de Jesucristo en sus cartas, dando ese tipo de mensaje o referencia. Sin embargo, en su caso no es de esa forma, ¿no? Santiago no actúa de esta forma. En cambio, se calificó a sí mismo como esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, debido a que había comprendido el mensaje central por la cual el Señor Jesús estuvo en esos días con ellos, durante ese tiempo. En la estructura del libro de Santiago vamos a encontrar en sus 5 capítulos algunos temas relevantes sobre los cuales vamos a detallar en las próximas lecciones, entre los cuales nos encontramos. En el capítulo 1, la sabiduría viene de Dios, la victoria en la prueba y hacedores de la palabra. En el capítulo 2 encontramos amonestación contra la parcialidad y la fe sin obras es muerta. La sabiduría que viene de lo alto. Capítulo 4. En sus versos, la amistad con el mundo. ¿Quién eres para que juzgues y no os gloriéis del día de mañana? Por último, en el capítulo 5, podemos encontrar 2 temas importantes: en contra de los opresores y sed pacientes y orad, recordando
el texto del capítulo 5, verso 7. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, aguardando con paciencia en ello hasta que recibe la lluvia, temprana y tardía. De esta forma, hicimos una pequeña introducción a la escritura del libro de Santiago, dejándoles para que respondan las siguientes preguntas. ¿En qué año se escribe la epístola de Santiago? Mencione 5 razones por las cuales el libro de Santiago es legítimo. ¿Cómo fue muerto Santiago? ¿Cuál es la relación entre Santiago y Jesús? Y por último, ¿cómo es considerado Santiago por el apóstol Pablo? De esta forma culminamos la lección del día de hoy, esperando volverles a ver el día de mañana. Bendiciones.